la arquitectura de lo invisible, la física espiritual del bien y del mal. El código secreto de la realidad. Todo lo que experimentas a través de tus sentidos, desde la solidez de la piedra hasta la calidez de una caricia, es simplemente una ilusión de masa producida por la velocidad de vibración de las partículas. Bajo la superficie de la materia, el universo no es una colección de objetos, sino una inmensa cantidad de energía pura que pulsa en el vacío. Estamos inmersos en un océano infinito de ondas electromagnéticas, una red neuronal cósmica, donde cada pensamiento es un impulso bioeléctrico y cada emoción es una nota de una melodía invisible. Pero, ¿qué sucede cuando la melodía de la vida, que debería ser un himno a la creación, se convierte en ruido blanco, estridente y distorsionado? ¿Qué sucede cuando nuestra firma energética, ese código único que nos identifica en el cosmos, deja de resonar con el todo y comienza a emitir la frecuencia tóxica del mal? El mal no es un destino escrito ni una condena divina. Es una elección consciente o inconsciente de sintonía, una desviación de la señal que altera profundamente el tejido mismo de nuestro destino y de la realidad que nos rodea. El lastre del alma, el peso específico del odio. Las antiguas tradiciones herméticas y los secretos de la alquimia hablaban del alma como un aliento divino, un aliento de pneuma, una sustancia sutil y luminosa destinada a flotar en las esferas superiores de la conciencia pura. Sin embargo, la malicia actúa como un proceso de solidificación forzada, una especie de entropía espiritual. Cuando cedemos a la envidia, el resentimiento o el afán de destrucción, literalmente inyectamos plomo en nuestras venas energéticas, aumentando nuestra densidad atómica. No se trata solo de una sensación psicológica ni de una incomodidad pasajera. Es una verdadera ralentización de la rotación de nuestros átomos y de nuestros vórtices. El mal crea una especie de lodo psíquico, un fango electromagnético que se deposita en el campo áurico, volviéndolo pesado y viscoso. Quienes viven en constante conflicto no solo atacan a los demás, construyen, pieza a pieza, una densa e impenetrable armadura de aislamiento alrededor de su propia esencia. Esta densidad impide que los mensajes intuitivos del cosmos nos alcancen, dejándonos solos, perdidos en un desierto de percepciones distorsionadas y miedos ancestrales. El mal, por tanto, no es una ofensa a un Dios exterior que nos mira desde arriba, sino un suicidio energético que consume, gota a gota, la luz interior del individuo. El abismo de las frecuencias, vivir con la disonancia. El infierno no es un reino subterráneo geográfico poblado por demonios, sino una altitud vibratoria específica. Es ese plano de existencia donde la frecuencia es tan baja, lenta y comprimida, que solo genera sufrimiento, fricción y separación. Cuando elegimos el camino del mal, no solo realizamos una acción, sino que sintonizamos una emisora de radio que solo transmite interferencias y mensajes de terror. En este estado, la realidad que nos rodea aparece como a través de un espejo deformante. Cada gesto de los demás, incluso el más noble, parece un ataque. Cada silencio parece una amenaza. Cada sonrisa parece un engaño. Vivir en esta profunda disonancia significa que nuestra energía ha dejado de fluir. Se ha cristalizado y se ha estancado. Y así como el agua de un río que deja de fluir se vuelve pútrida y llena de bacterias, el alma que no practica el amor y la compasión comienza a supurar en su propia negatividad. Según la ley de resonancia, una ley de la física que no admite excepciones, inevitablemente atraerás personas, objetos y situaciones que vibran al mismo nivel de degradación. Eres el imán de tu propio infierno, el arquitecto de tu propia oscuridad, y mientras no cambies intencionalmente la frecuencia de tu corazón, seguirás manifestando situaciones de lucha, traición y privación a tu alrededor. El reflejo de la eternidad, el karma como ley física. Debemos tener la valentía de dejar de ver el karma como la venganza del destino o un castigo divino. El karma es pura física cuántica aplicada a la moralidad del alma.
Es la tercera ley de la dinámica de Newton. A cada acción corresponde una reacción igual y opuesta, precisamente transferido al plano espiritual. Toda acción negativa, toda intención de hacer daño, es un vector de fuerza lanzado al vacío del espacio-tiempo. Pero como el universo es un espacio curvo, finito y holográfico, ese vector no tiene más remedio que regresar, tarde o temprano, al punto exacto desde el que fue lanzado. El malo es una persona con un engaño crónico que cree estar arrojando piedras a un pozo sin fondo, sin darse cuenta de que ese pozo es en realidad un círculo perfecto, una geometría cerrada. El dolor que causas hoy, la herida que infliges a la dignidad ajena, es la semilla energética de la tormenta que cosecharás mañana en tu propia vida. No hay escapatoria, porque no puedes escapar de ti mismo ni de tu propia estela vibracional. Cada golpe que infliges a la vida de otro crea una laceración en tu propio tejido energético, una herida que solo tú puedes sanar. La verdadera justicia no proviene de un tribunal celestial, sino de la precisión quirúrgica con la que el universo, como un eco perfecto, te devuelve la frecuencia exacta de tu voz interior. Geometría sagrada. Rota. El caos de la materia. La ciencia de la cimática nos ha mostrado visualmente, a través de experimentos irrefutables, cómo el sonido y la vibración pueden ordenar el caos de la materia en figuras geométricas de increíble perfección y belleza. Pero la cimática también nos ha mostrado la trágica otra cara de la moneda. Una frecuencia distorsionada, aguda o disonante puede reducir un mandala perfecto a un montón de polvo desordenado e informe. Estamos compuestos por más del 70% de agua, el elemento más sensible a la memoria, el habla y la vibración sutil. ¿Qué crees que le sucede a tu delicada biología celular cuando tus pensamientos están constantemente llenos de veneno y resentimiento? Literalmente, estás reescribiendo el código de tu salud de forma caótica y autodestructiva. Tus células, privadas de la música adecuada de la coherencia cardíaca, comienzan a vibrar de forma asincrónica, lo que provoca una ruptura de la comunicación intercelular y un colapso de la vitalidad. Quienes siembran el mal habitan un cuerpo que refleja fielmente ese desorden, un templo cuyos cimientos crujen bajo el peso de una mente destructiva. Tú eres, en cada momento, el arquitecto de tu degradación biológica o de tu gloriosa evolución celular. El eclipse del aura. Autocontaminación energética. En términos energéticos, el mal actúa como una mancha de aceite en un océano de luz pura. Tu campo electromagnético, o aura, debería ser un escudo radiante, un filtro inteligente capaz de protegerte de las energías negativas externas. Pero cuando actúas por impulsos malignos, este escudo se agrieta, se adelgaza y se opaca, adquiriendo tonos grises y turbios. En este estado de profunda debilidad, tus centros de poder, los chakras, dejan de captar la energía cósmica vital y para sobrevivir, comienzan a consumir tus propias reservas internas de prana. Es un proceso de lenta agonía espiritual, una especie de autoconsumo energético. La persona malvada se transforma en un vampiro que, incapaz ya de producir su propia luz ni de recibirla del cosmos, intenta desesperadamente robársela a otros mediante el conflicto y la dominación. Pero no comprende que la verdadera fuente reside en sí mismo y simplemente ha sido bloqueado por sus propios escombros morales y su despojo emocional. La maldad es la única enfermedad que, tontamente, convence al paciente de que él es el único sano, mientras su espíritu literalmente se muere de hambre en medio de la infinita abundancia del universo. El fuego de la transmutación, la alquimia de Zadkiel. A pesar del peso opresivo de las sombras acumuladas, siempre hay, a cada instante, una salida para el alma que sinceramente desea despertar y sanar. La redención no es un perdón gratuito otorgado por una autoridad externa, sino un riguroso proceso alquímico de transmutación de frecuencias atómicas. Aquí es donde entra el poder del rayo violeta,
la vibración más alta y refinada del espectro espiritual visible, tradicionalmente asociada con la energía transformadora del arcángel Zadkiel. El rayo violeta no debe entenderse como un castigo, sino como un disolvente cósmico de altísimo poder. Es la frecuencia específica capaz de penetrar la densidad plomiza del karma y reorganizar sus electrones hasta transformarlos en el oro más puro de la sabiduría y la compasión. Visualizar este fuego púrpura ardiendo en el corazón no es un simple ejercicio de imaginación, sino un acto de voluntad superior que declara solemnemente: ya no soy esclavo de mis viejas frecuencias, elijo vibrar en otro lugar. Invocar esta luz significa una limpieza profunda. Nuestro pasado energético, desatando los nudos que nos mantienen atados a dimensiones de dolor crónico y abriendo finalmente el camino a una nueva y radiante octava de existencia divina. El portal de la nueva conciencia. El camino hacia la luz no es una carrera frenética, sino un esfuerzo constante y paciente para afinar tu ser. Ahora que has comprendido, en el fondo, que el mal no es más que una distorsión accidental de la frecuencia original de la creación, finalmente tienes el poder de recalibrar tu instrumento. ¿Quieres seguir siendo un ruido molesto en el silencio armonioso del cosmos? ¿O quieres finalmente convertirte en parte de su sinfonía perfecta? Una vez que hayas eliminado, mediante el perdón y la toma de conciencia, el lastre del mal, tu alma se elevará de forma natural, sin esfuerzo, como un globo aerostático que ha cortado las últimas cuerdas que lo mantenían prisionero al suelo. En ese momento de ascensión, descubrirás que el mundo nunca ha sido un lugar de lucha y sufrimiento, sino un campo infinito de posibilidades creativas. Liberarte de las frecuencias bajas significa finalmente dejar de sobrevivir en el miedo y comenzar a vivir como los verdaderos seres divinos que siempre has sido. Acción y manifestación espiritual. Hemos llegado al punto de no retorno, al punto de inflexión de tu transformación personal. Si sientes que estas palabras resuenan intensamente en lo más profundo y auténtico de tu ser, significa que tu frecuencia ya está cambiando, ahora mismo. Para anclar esta nueva y poderosa conciencia en tu realidad física y diaria, te pido que realices estos 3 actos de poder. 1. Suscríbete al canal. Forma parte de nuestra familia de luz, un ancla segura para apoyar tu evolución vibracional día tras día. 2. Guarda este video. Conviértelo en un punto de referencia, un faro al que volver, en los momentos en los que la oscuridad del mundo exterior o el cansancio intenten nublar tu visión interior. 3. Comparte este mensaje. Conviértete en un portador activo de frecuencias más altas. Cada vez que ayudas a un alma a liberarse de la carga del resentimiento, estás liberando una parte fundamental de tu propia alma. Sella este pacto sagrado con el universo, escribiendo ahora tu afirmación de poder y libertad en los comentarios. Yo transmuto. Mientras escribes, intenta sentir físicamente la energía púrpura fluyendo entre tus dedos y purifica tu intención. Quédate con nosotros, porque en el próximo capítulo exploraremos juntos las técnicas prácticas de protección y límites sagrados. Aprenderás a brillar con tanta intensidad que crearás un escudo de luz natural, para que ninguna sombra pueda acercarse jamás al umbral de tu templo interior. Si cada emoción tuya, ahora mismo, se convirtiera en una nota musical audible para toda la creación, ¿qué melodía estarías componiendo en el silencio de tu alma? Nos vemos en el capítulo 3. Defensa espiritual. Sé la luz, siempre, en todas partes, y a pesar de todo.